Yo agradezco mucho esta presentación que me han hecho y las actividades que me han mencionado, pero lo único que reflejan es los muchos años que uno tiene. Pues uno se quisiera olvidar de eso. Efectivamente, mi definición académica se inclinó desde siempre por las materias sociales, en lo particular el derecho del trabajo y la seguridad social, como una fórmula de protección a los trabajadores que formamos más de la mitad de la población, pero de la que depende toda la población. ¿Por qué? Porque trabajamos la mayoría para poder sostenernos, pero también trabajamos para sostener a nuestras familias. De manera que el derecho al trabajo es algo fundamental, es un derecho humano naturalmente. Entonces, el día de ahora, que me invitan a platicar sobre los derechos, sobre los datos personales de los trabajadores o de las relaciones laborales, la protección de los mismos, pues es un tema muy interesante, novedoso. La propia Organización Internacional de Trabajo, desde el año de 1997 o 98, no recuerdo exactamente, dejó de tratar el tema, hizo un preámbulo, presentó unas guías de recomendaciones, pero después se fue quedando hasta hace poco en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, que se celebró el mes pasado en Dublín. Salió como un tema relevante el de la protección de los datos de los trabajadores, que yo preferiría llamar datos personales en las relaciones laborales, y en el curso de la plática ustedes mismos entenderán el porqué. El trabajo es un hecho social, el trabajo es una actividad humana, es parte de la esencia de la humanidad. El trabajo debe ser digno, porque los seres humanos tenemos dignidad, esa es nuestra esencia. El trabajo libre era una actividad digna del hombre libre, que no requería de servir de fines ajenos, no necesitaba vivir de uno o de otro, sino por sí mismo. Pero con el tiempo el trabajo evolucionó y naturalmente nos fuimos buscando las dependencias, o nos fue obligando la circunstancia a hacernos dependientes unos de otros. Varios siglos después, derivado de las distintas revoluciones del pensamiento, del rol del trabajo en la sociedad, se adquirió una concepción distinta del trabajo y se empezó a tratar el tema del trabajo productivo como un producto generador de riqueza. Esto implicó la revalorización ética de la actividad humana. En el transcurso de los siglos XVII y XVIII, el trabajo comenzó a ser observado no solo como un medio de satisfacción de necesidades, sino también como un componente fundamental de realización existencial. Y si ustedes me permiten, esto es justamente lo que ahora pasa con las mujeres que no están trabajando o no estamos trabajando precisamente para sobrevivir o por una necesidad, sino también por aspiraciones, por interés, por la demostración de que somos iguales que nuestros compañeros, los hombres con quienes formamos la sociedad. Pero volviendo al trabajo, adquirió una nueva dimensión e importancia, no solo económica, sino también social, política y educativa, y se modificó el principio de igualdad ante la ley y ante la sociedad, en tanto a las responsabilidades que se adquieren por parte de los miembros de la misma. El trabajo, desde una concepción propia de un Estado social funcional a la libertad y a la democracia, es un medio de acceso al ingreso básico a través de la remuneración de una actividad que encuentra su sustento ético en el aporte que el mismo da a la propia comunidad. Por eso el trabajo, dice nuestro artículo 123, dice nuestra Ley Federal del Trabajo, es un derecho y es un deber social. Pero también es el medio de adquirir una responsabilidad, y esa responsabilidad fortalece la estima propia, pero también la ajena. Yo quisiera decirles que además de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, XIX, hemos vivido a partir de mediados del siglo pasado otra revolución muy importante, que es la revolución tecnológica y la revolución informática, que está ahora en pleno apogeo, que debemos de tener presente precisamente en cuanto se habla de la protección de los datos personales en las relaciones laborales. Hay una constante transferencia de información con motivo de las relaciones que se dan en la materia laboral.
Si se permite la licencia metafórica correspondiente, podemos conceptualizarla como un mercado de datos personales que se encuentran en constante movimiento, que están en posesión de terceros, sean personas físicas o morales, sea en el ámbito privado o en el ámbito público. No obstante, la libre transferencia de esta información podría ocurrir que los datos sean compartidos sin que para esa acción determinada medie el consentimiento de los titulares, lo cual, como describiremos más adelante, podría suponer un daño en la esfera personal de los individuos, que es la vida privada, la intimidad e incluso en el patrimonio moral de los trabajadores, esto es, su prestigio. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo realizada durante el periodo de abril a junio de este año, el INEGI señala 33.6 millones de personas como trabajadores subordinados y remunerados. Esto quiere decir que el 67.8% de la población ocupada se encuentra dentro de la definición de trabajador que prescribe el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo. Claro, el trabajo subordinado es el que se presta una persona física a otra que puede ser física o que puede ser moral o jurídica. Pero hay mucho trabajo que no es subordinado, hay mucho trabajo que se llamaría parasubordinado y mucho trabajo que se llama también independiente. Esto no significa que los trabajadores no merezcan una protección tanto en lo social como también en la esfera personal en cuanto a sus datos. Pero si pensamos en la mayoría de los trabajadores asalariados que han otorgado sus datos personales, han dado apertura a los mismos a 2 o más empleadores o a las agencias intermediarias de colocación, las llamadas outsourcings, que en realidad son tercerización. Y de esta población, 4 millones de personas pertenecen al universo de trabajadores subocupados. Esto es lo que les decía, los independientes o también muchos trabajadores que tienen doble ocupación. No alcanza el salario y la remuneración de una actividad y hay que buscar otras actividades secundarias complementarias. Entonces tienen más de un empleador. Como los trabajadores sabemos que lo mismo prestan sus servicios para personas en el ámbito privado como en el ámbito público, quiero decirles que ahora nos estamos refiriendo solamente a aquellos que regulan el apartado A del artículo 123 constitucional, ya que en el caso de los servidores públicos hay criterios diferentes con relación a la protección de su información. Sin que exista un derecho a la intromisión en la vida privada de los servidores públicos, sin que exista derecho a la exhibición o a la humillación pública de los mismos, los datos personales de los funcionarios estatales se encuentran sujetos a escrutinio continuo y, por lo tanto, a un constante juicio de ponderación entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información, cuya característica es el principio de máxima publicidad que se justifica por el interés público. Esta situación no ocurre con los datos personales de los trabajadores del sector privado. Los datos que entregan a los empleadores no son públicos. No pueden ser utilizados para un fin distinto que aquel para el que se dio el consentimiento expreso. Los criterios de excepción sobre esta información son claros y no están sujetos a interpretación. Son protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicas, así como los derechos de terceros. En este orden de ideas, el tema relacionado a la protección de datos personales de los trabajadores del sector público se considera que debe ser tratado de una manera diferente. Pero entre lo público y lo privado hay discrepancias en ocasiones y a veces es difícil encontrar las distancias. Es imposible concebir nuestra vida de forma ajena a la de otras personas. Como seres sociales tenemos acciones y decisiones que tienen efectos en los demás. Esta consideración ha sido un tema recurrente en el análisis de la dinámica social, de la teorización del Estado, de la economía y del derecho. No existe lugar a dudas que cuando hablamos de lo público nos referimos de manera genérica a lo que le pertenece a todos como colectividad, a la res pública, dirían los romanos. Y cuando nos referimos a lo privado, es aquello que se circunscribe a la esfera de decisiones individuales que se sustenta en deseos, preferencias, aspiraciones, que a pesar de que pudiera producir implicaciones exteriores y trastocar un aspecto de lo colectivo, se abstrae de lo social y se constituye como un elemento fundacional de la esfera personal.
No obstante esta dicotomía, se generan conflictos más de los que quisiéramos y en la práctica las fronteras entre ambos conceptos resultan ser difuminados, complejos de clasificar. Respecto de lo público, el Estado se encuentra legitimado a actuar ya sea como administrador o como garante, porque así lo permite o lo faculta la ley, pensando en el Estado de Derecho, o porque en acato de una de las obligaciones que el derecho le impone, debe dirimir controversias. Sin embargo, la capacidad legal del Estado para intervenir en las decisiones que asuman los individuos no es un criterio fiel para distinguir entre el espacio público y la vida privada, de forma que no podemos simplemente, por exclusión, definir a lo privado como aquello que no es público o viceversa. Es decir, de que la vida privada es, citando a Amartya Sen, la esfera personal reconocida. Existen límites que deben ser analizados. Un ejemplo de ellos es que en el derecho, el matrimonio y la planeación familiar, que depende de dos personas, podríamos decir que es una esfera completamente privada. Sin embargo, en el momento en que hay un acto como violencia familiar, el Estado tiene todo el derecho para tener una injerencia y para hacer una protección de las personas, en el caso de quitar la custodia de los niños cuando son lastimados o no cumplen con las obligaciones quienes son los padres o quienes ejercen la patria potestad. Eso ocurre en cualquier relación privada cuyo elemento característico es el desnivel que se da entre quienes componen esa relación, entre los sujetos de la relación, porque al haber uno más débil que otro, se coloca en riesgo naturalmente al más vulnerable. Un ejemplo de lo anterior es precisamente la relación de los empleadores con los trabajadores, empleados o subordinados, derivado de la tensión que se genera entre los intereses del capital o los intereses monetarios y la aspiración de una distribución equitativa de los beneficios de la producción. Puede haber excepciones, definitivamente. Puede haber que haya empleadores o patrones, como nos llama nuestra ley federal de trabajo, que sean menos poderosos que el sindicato. Puede ser que haya sindicatos más fuertes que una pequeña empresa. Pero podríamos advertir que ese ámbito en pugna entre lo público, por el dominio que se ejerce sobre ello, y lo privado, por la intención de construirse como un espacio de libertad individual, se encuentra circunscrito en la defensa de la dignidad humana. Esto es, en los derechos humanos, de los cuales también los trabajadores son titulares, en atención, muchas gracias, a su especificidad. La vida privada debe garantizarse por acciones públicas, motivadas por la defensa de la dignidad, la autonomía, la inviolabilidad de los derechos de las personas, de tal forma que el Estado debe brindar garantías suficientes para que la vida privada se vea libre de intromisiones abusivas, no solo en la forma en que se tomen decisiones, que solo deben interesar a quienes las asumen, sino también con la seguridad de que la información que se genere no sea divulgada y se transgreda el derecho a la intimidad. Y si creíamos que era difícil trazar una línea divisoria entre lo público y lo privado, la vida privada fecunda una categoría que es de un calado intelectual aún más complejo, que es lo relativo al derecho a la intimidad. Como hemos señalado, la vida privada es el espacio no solo físico en el que una persona realiza su vida, toma decisiones libres y autónomas, independientemente de sus obligaciones públicas. Este espacio se encuentra modulado por formas de gobierno y de convivencia social. Y de esta forma, podemos vincular a la vida privada con el ámbito de acción en que una persona ejerce y toma decisiones sobre su tiempo, su espacio y su desarrollo. No obstante, estas decisiones producen información que, aunque no necesariamente conste en expresiones documentales, es susceptible de ser difundida, inclusive ser materia de controversia legal. Un ejemplo pudiera ser una persona y sus preferencias sexuales o sus preferencias políticas o su afiliación sindical. La divulgación de esta información es también parte de este conjunto de decisiones individuales, por lo que la persona tiene derecho a decidir con quién compartirla, cómo y en qué momento. De esta forma, podemos esbozar una diferencia entre privacidad e intimidad a partir de las conductas vedadas que cada uno de estos derechos conduce. Es decir, una injerencia abusiva en la vida privada es la intención de modular las decisiones que competen a la esfera individual, mientras que una transgresión a la intimidad
es la publicitación no consentida de la información de los sujetos en la que se sustenta la vida privada o de aquella que deriva de las decisiones que se asuman en ese espacio de libertad. Pero hay que proteger la intimidad, como otros derechos humanos. Y a pesar de que la intimidad depende de la vida privada y viceversa, y se trata de derechos autónomos, las injerencias en la vida privada, como podría ser la pretensión del Estado en imponer actividades laborales, es decir, determinar quiénes van a trabajar en actividades de contadores, o quiénes van a estudiar para trabajar posteriormente como mecánicos, o quiénes tendrán que ser ingenieros, o quiénes tendrán que hacer una profesión determinada, violaría la garantía indudable de la libertad de los trabajadores, de las personas que tenemos derecho a trabajar en aquello que nos plazca, en aquello que nos convenga, en aquello que nos interese, como lo marca el artículo 5º constitucional y desde luego los instrumentos internacionales de derechos humanos que México tiene ratificados. La protección de este derecho o de las libertades en general, aunque genera algunas consideraciones y violaciones, quien ostente la posición de poder se abstenga de ejercer acciones que limiten dicha libertad, o como lo denomina la corriente neoconstitucionalista, a partir de garantías negativas. Dicho de otra manera, la protección de la intimidad se encuentra subordinada a la protección que brindan las garantías positivas, es decir, las acciones que aseguren el mayor espacio para su ejercicio, o en otras palabras, la mayor seguridad de que la publicitación de su información y el manejo de la misma dependerá de su libre elección, de la libre comunicación de la información que los titulares de la misma realicen en ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa. Como se ha mostrado en la tradición garantista, todos los derechos fundamentales, por el principio de interdependencia, poseen una doble dimensión. Por una parte, son derechos que tutelan bienes jurídicos necesarios para garantizar un mínimo de dignidad y autonomía, y a su vez son garantías para el ejercicio y disfrute de otros derechos. De ahí la relevancia de proteger el derecho a la intimidad, de la invasión de la opinión pública, derecho del cual se encuentra supeditado el patrimonio moral de una persona, es decir, el derecho al honor y a la propia imagen. La construcción teórica antes esbozada cobra especial relevancia si consideramos que a diario entregamos nuestra información a terceros que no pertenecen a esa esfera de intimidad, es decir, personas ajenas a nuestro mundo. Un ejemplo es lo que nos convoca a esta exposición, y es que, como lo señalamos, entregamos nuestros datos a corporaciones y a personas físicas que son potenciales empleadores, quienes solicitan la información nuestra que es relevante para ellos para tomar una decisión y evaluar la conveniencia de comenzar una relación laboral, es decir, de emplear a una persona. A diario se generan en las relaciones laborales diferentes datos e información, por ejemplo, la antigüedad. Se generan, por ejemplo, información sobre las cotizaciones de seguridad, sobre reportes de trabajo, sobre las evaluaciones del mismo. Hay muchísima información que se genera en la relación de trabajo, en su ejecución. En el orden jurídico mexicano se conoce el término de datos personales, como lo señala la fracción segunda del artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se define como la información concerniente a una persona física, identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico-racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales de una vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten la intimidad. A partir de las reformas del artículo 6º constitucional, se reconoció la obligación para los tres órdenes de gobierno de proteger la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales. A partir de ello, es factible aseverar que el derecho humano a la vida privada y a la intimidad quedó reconocido en la Constitución Federal, así como la obligación de garantizarlo por parte de las autoridades del Estado mexicano y especialmente de los sujetos obligados en los términos de los artículos 4º, fracción 3ª y 18, fracción 2 de la ley citada. Ahora bien, en el contexto del principio de progresividad se advierte un avance legislativo
siguiendo una tendencia de maximación constitucional de los derechos fundamentales. Asimismo, no escapa el hecho de que la tradición jurídica mexicana históricamente ha impuesto la carga de la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, y aquí diríamos hasta la satisfacción de los mismos, en el caso de los derechos humanos llamados prestacionales, al Estado, que inicialmente sería el transgresor o podría ser el transgresor de los mismos. Aunque habrá quienes consideren que el sistema de obligaciones del orden jurídico mexicano es perfectible, y coincido, o incluso insuficiente, coincido, podemos considerar que el solo reconocimiento y la regulación constitucional para la protección de los datos personales los fortalece, lo cual también ocurre con un reconocimiento legal impositivo de los tratados y convenios universales internacionales, como lo menciona el artículo 1 de la Constitución. No obstante, como dije antes, entregamos en diversas ocasiones nuestros datos personales a personas físicas que no se encuentran vinculadas con las obligaciones de las autoridades públicas, lo que en ocasiones es evidente desde que no cuentan con la misma capacidad técnica y operativa para resguardarlos. Ello no quiere decir que la distribución de los datos en ambos casos pudieran causar o no una afectación a su titular, y tienen la misma obligación de protegerlos. Luigi Ferrajoli dice que los derechos fundamentales son la ley del más débil, entre ellos la protección de los datos personales. Las posibilidades de que estos sean transgredidos y se produzca un daño en la esfera de la dignidad de las personas está latente en cualquier relación en la que exista una posición asimétrica, una relación vertical, relación en la que, quiérase o no, como la acción del trabajo subordinado entre trabajador y empleador, hay una desnivelación. Por esta razón resulta necesario establecer obligaciones claras y precisas para los particulares que poseen datos que les han sido entregados por las personas, en este caso los trabajadores. Esta preocupación fue considerada por los legisladores, quienes 3 años después de la mencionada reforma constitucional de 2007 aprobaron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, cuyo objetivo es precisamente regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos que reciban los particulares. Dichas obligaciones, siempre y en todo momento, deben adecuarse a los principios que definen el contenido normativo del derecho a la protección de los datos personales, que son, como sabemos, el consentimiento, que en el ámbito laboral se refiere a la capacidad del trabajador para decidir quién, cómo, cuándo y para qué utilizan sus datos personales, la información previa que supone el deber de los empleadores, físicos o morales, de dar a conocer a los trabajadores la manera en que se procesan sus datos, la ubicación de los mismos, los fines y los mecanismos para ejercer los derechos ARPA. La licitud, que podría considerarse como el deber de los empleadores de utilizar los datos que les han sido puestos en su poder, exclusivamente para los fines de sus atribuciones y el objeto que permita que les persigan con la relación laboral. 4. La calidad de los datos. Pueden considerarse en 2 vertientes. Una, la relacionada con los requisitos de acceso al ámbito laboral, que los empleadores no supediten el acceso al trabajo a la entrega de datos que resulten excesivos y por lo tanto vulneren la intimidad, como por ejemplo las exigencias a las mujeres de entregar un certificado de no estar embarazadas, o exigir un documento sobre el estado civil, o mostrar una fotografía antes de presentar un currículum vitae. En otra forma, concebirlo más general es que los datos que se recaben sean exactos y precisos. Y quinto, la confidencialidad. Con el consentimiento asegura el principio de seguridad, pues implica que los datos que se obtengan no serán utilizados con fines distintos, ni tampoco se obtendrá un lucro a partir de ellos, pues ustedes saben que se venden los datos. Ahora bien, con las bases de datos. Existe una diferencia cualitativa entre los datos personales que es posible determinar con base en el nivel de daño que pudiera ocasionar en caso de que se diera un mal uso, de tal suerte que resulta factible dividir entre datos personales sensibles y aquellos que no lo son. La Ley Federal de Protección de Datos Personales hace la definición correspondiente, no voy a usar su tiempo para leerlo porque ya lo conocemos, pero entre ellos habla de la afiliación sindical, de manera que el hecho de estar en un sindicato no puede servir para una discriminación. Esta división conduce, al menos por lo que hace a los particulares, a un deber mayor, y es que los términos del artículo 9 de la misma ley
tratándose de datos sensibles, los particulares tienen la obligación de obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. Asimismo, no podrán crearse bases que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Entonces, podemos advertir que esa protección dual, la de datos sensibles y datos no sensibles, que la regla general es el tratamiento y el procesamiento riguroso de los datos y la excepción, aquellos respecto a los cuales existe una mayor libertad en su tratamiento, por ejemplo, cuando estos figuren en fuentes de acceso público. En cuanto a las obligaciones de los empleados particulares, esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, además de los principios que rigen el tratamiento de la información, prescribe obligaciones genéricas de los responsables del mismo. Las establecidas, por ejemplo, en los artículos 11, 12 y 13 de la ley, que señalan que los responsables tendrán la obligación de brindar el tratamiento correspondiente, según los fines previstos al momento de su acopio, y en caso de dar uso diferente, solo podría suceder si se cuenta con el consentimiento expreso de los titulares, así como tiene el deber de verificar que la información contenida en las bases de datos sea pertinente, correcta y actualizada, precisamente en relación con los derechos árabes. Sin embargo, no prevé obligaciones específicas para los particulares que fungen como empleadores y que en razón de tal posición les han sido entregados a determinados datos personales. Entonces esperamos que en las leyes, en la Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares, venga como un capítulo o unas normas específicas para los datos personales en las relaciones laborales, como también esperamos que en la Ley General de Acceso a la Información tengamos un capítulo especial para los nuevos sujetos obligados, que no son los sindicatos. Al respecto, aprovecho para decirles que la propuesta que el INFAI presentó a los señores senadores tiene un artículo 45 que no es un consenso de todos los comisionados, por lo menos en mi caso. Y también decirles que en esa propuesta viene una equivocación tipográfica porque hablan del artículo 325 bis de la Ley Federal de Trabajo y debe hablar del artículo 365 bis. Hemos tenido algunas reuniones, algunos de los comisionados y yo misma, con expertos en la materia laboral. Esto no quiere decir que va mi criterio exclusivamente, sino el criterio tanto de representantes sindicales como de representantes patronales, como de académicos, para que con sus opiniones podamos entregar al Senado algunas opiniones al respecto sobre el manejo de la transparencia sindical, que no debe de confundirse con la transparencia interna, la endógena, que eso es un tema de materia laboral y no de transparencia, y porque además tenemos suscritos convenios y nuestra propia Constitución establece el derecho de la libertad sindical y la no injerencia en el desarrollo de los mismos. Para eso la Ley Federal de Trabajo establece cuáles son las normas que deben de regular los derechos de los agremiados para exigirles a sus sindicatos. Y también por eso está ordenado para las instituciones, para las autoridades laborales, la transparencia, la información exógena, con toda la información relativa a sindicatos y a contratos colectivos. Bueno, esto es un tema diferente, solamente quise hacer la anotación y hacer la aclaración respecto de la propuesta que ya ha circulado, para que tomen en cuenta que el artículo 45 no es el consenso de todos, primero, y que está equivocado la cita de 325 por 365. Bueno, en atención a los datos personales en las relaciones laborales, la Organización Internacional de Trabajo, les decía yo, que en 1997 publicó un repertorio de recomendaciones prácticas, y hasta ahí quedaron. Esas recomendaciones prácticamente las hemos estado ahora manejando y son de hecho casi lo mismo que se señala cuando hablamos de la protección de los datos personales, son los que transferidos a la esfera laboral. Vale la pena considerar que hay un ejercicio más garantista en el tratamiento de la información que, sensible o no, pudiera incidir en la esfera individual de los trabajadores, porque se podría provocar perjuicios tanto en el patrimonio moral como en la estabilidad en el empleo
en agravio de estos. Por ejemplo, difundir si un trabajador tiene ciertas inquietudes o ciertas ideologías políticas. En algunos casos ustedes dirán, eso no existe. Pues sí existe, porque hay empresas que en algún momento, si el trabajador no pertenece a un partido político, pues simplemente no le dan trabajo en esa empresa, o el sindicato no lo acepta como su afiliado y entonces tampoco puede tener acceso al trabajo. Y es menester reconocer que las obligaciones de los empleadores respecto del tratamiento de estos datos no fenecen cuando termina la relación laboral. Por el contrario, las obligaciones subsisten e inclusive podría considerarse que se incrementan por la obligación de cancelar los datos que se hubiesen entregado. Otra de las recomendaciones que vale la pena mencionar a fin de evaluar su incorporación a la legislación mexicana es aquella que tiene por destino la toma de decisiones con base en los datos que se obtienen, como la prohibición de utilizarlos para propinar un trato de discriminación. Es lo que decía sobre el aspecto sindical, pero que también a veces ocurre. El currículum vitae tiene que ir acompañado de una fotografía. Entonces, antes de que yo le dé entrada al análisis de las capacidades, primero veo si la persona tiene una cara bonita o una cara fea, si me disgusta o no me disgusta. Si tiene una talla excesiva, no quiero obesos en mi empresa. Si es demasiado delgada, no, porque qué feo. Si es bajo, si es alto, si es rubio, si es de ojos verdes. O a veces exigen también la preferencia de personas por el color del pelo, por el color de la piel y demás. Entonces, estas fotografías realmente no deben de acompañar nunca un currículum vitae, porque lo que importa son la capacidad y la experiencia y el desempeño de la persona. Pero una vez establecida la relación laboral, los datos se exportan necesariamente a instituciones privadas y públicas. Por ejemplo, el banco encargado del pago de las nóminas, la compañía asegurada en caso de contar con la prestación de un seguro particular para gastos mayores, los datos mismos que se dan a las instituciones de seguridad social, que son obligatorios para poderlos afiliar, los datos para el fisco, para el sistema de administración tributaria, igualmente para el Infonavit y en su caso para el Fonacot y para otras tantas instituciones. Más allá de esto, los datos de los trabajadores se llevan a los tribunales en caso de controversias, esto es, a las juntas de conciliación y arbitraje, federal o locales, y en su caso a las procuradurías de la defensa del trabajo, desde luego a otras autoridades de otras instancias. El tema de la publicidad de los nombres de quienes enderezan demandas en contra de sus empleadores producen estigmatizaciones en el ámbito laboral y genera un mercado negro de datos que empresas sin escrúpulos manejan para informar de los solicitantes de empleos como si se tratara de antecedentes penales. Tal persona que tú quieres emplear, que me preguntas, te platico. Trabajó 3 años en tal empresa, salió de empresa, demandó y obtuvo una indemnización. Tal otra persona trabajó en una empresa, los demandó, pidió la reinstalación, se la dieron, los volvió a demandar y sacan todo el historial laboral que de verdad una persona no puede saber ni cuáles fueron las condiciones, ni cuándo son, ni tampoco existe el derecho a discriminar a una persona por haber ejercido en la mayor parte de las veces sus propios derechos laborales. Ese mercado de datos que informa de estos trabajadores son de un gran valor para los cazadores de datos laborales, toda vez que con ello conforman las llamadas listas negras, las que aterraban antes de la revolución, las que excluían a las personas de su derecho a trabajar y las que hoy, siglo XXI, en el año 2014, sigue habiendo y además difundidas de una manera mucho más amplia a través de los buscadores y de los localizadores por medio de los nuevos medios de Internet. Por otra parte, los sindicatos son entes que guardan datos personales de los trabajadores y que por supuesto están obligados a conservar y a no publicar. Los sindicatos, por el contrario, aun cuando se forman por trabajadores, no tienen la personalidad de un trabajador. Es un sujeto de derecho social, categoría que no está en nuestra legislación mexicana, pero es un sujeto de derecho social con una forma de derecho, de una persona de derecho privado. Es decir, el sindicato se integra, al igual que se integra una asociación civil, al igual que se integra un club deportivo, al igual que se integra cualquier otra organización.
esa asociación tiene una forma con personalidad jurídica. El sindicato, la legislación mexicana, como ustedes saben, tiene que cumplir con los requisitos que le marca precisamente la Ley Federal del Trabajo para constituirse y para funcionar. Y se le exige el nombre, el domicilio, el número de los afiliados, el nombre de los que son los consejeros o quienes forman su mesa directiva, los fines y los propósitos que tienen para constituirse y también los estatutos. Y no solamente eso, la Ley Federal del Trabajo también protege al señalar que el funcionamiento del sindicato tiene que ser abierto para los agremiados y habla, aunque es un tema muy discutido, sobre la votación de los mismos y también, por ejemplo, temas como para expulsar a un miembro del sindicato no lo puede expulsar una sola persona, sino tiene que ser una asamblea general a la que concurran por lo menos 2/3 partes de la misma. Las organizaciones sindicales están obligadas a proteger los datos personales de sus agremiados en general. Fíjense, los trabajadores están obligados a cumplir con el secreto de las empresas, de su fabricación, de sus secretos comerciales, de su forma de operar. En cambio, a los trabajadores no les damos la protección de sus derechos personales. Pensemos ahora en la tecnología y la informática que han venido a crear esa revolución que yo les decía a mediados del siglo XX y a la fecha, y que nos ha dado un giro de 180 grados en los modelos de la vida diaria y que permiten que de manera cada vez más económica y más sencilla se permita la videovigilancia. Ese es otro tema. La OIT considera que no deben ser considerados como un factor fundamental para la evaluación del trabajador y menos aún utilizarse para controlar el comportamiento de los mismos los sistemas de videovigilancia. Sin embargo, hay quienes consideran que los trabajadores siempre eran vigilados o por capataces o por supervisores y nunca se había encontrado que esto fuera indebido. Hoy en día esa vigilancia se hace a través de los medios electrónicos, entonces existe también ahí la suspicacia de si esto afecta o no la privacidad del trabajador. Estamos hablando de videovigilancia en las horas de trabajo y en el centro de trabajo. Así es que eso habría que considerarlo casuísticamente. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo admite como pruebas las fotografías, las cintas cinematográficas, los registros, las grabaciones de audio y de video y otras tecnologías de información y de comunicación como sistemas informáticos, fax, correo electrónico, documento digital, etc. Todos estos descubrimientos de la ciencia, su desarrollo, su facilidad para utilizarlos, nos tienen que hacer cambiar nuestras maneras de ver y de pensar y, por supuesto, de legislar. Sin embargo, en la sección 9 del capítulo 12 de esa Ley del Trabajo, que se refiere precisamente a los elementos de prueba aportados por los avances de la tecnología, no se prevén criterios suficientes para garantizar que en la generación de esta información no se transgreda el derecho a la intimidad y, por el contrario, que se protejan los datos personales de los trabajadores. Son muchos los retos. Son los retos no solamente de México, es el reto en el mundo laboral. Pero en materia de estabilidad en el trabajo, tenemos que seguir en México de una manera muy fuerte, porque los temas de la falta de empleo, el tema de la subocupación, el tema del trabajo informal, nos obliga a ser mucho más cautelosos en todo esto. Y naturalmente que la exigibilidad de un tratamiento correcto de los datos personales tiene una prioridad. No obstante que el Estado mexicano ha desarrollado un conjunto de normas y decisiones relevantes en torno a la protección de los datos personales, sigue existiendo una extensa agenda pendiente de la protección de los mismos. Y en esto entra, por ejemplo, lo que decía yo hace un momento, del outsourcing o de la tercerización. Imagínense también ustedes todas las empresas como Manpower y otras muchas que piden una gran cantidad de datos, que los tienen a todos los que llegan ahí, todos los solicitantes en sus bases de datos para cuando haya alguna oportunidad de trabajo. Y todos estos datos ahí están sin una protección, ya ahora ya la hay, pero una protección que necesitamos tener más especializada. Y tenemos que evitar a toda costa el funcionamiento, la creación y el funcionamiento de las listas negras. La preocupación o lo preocupante corre por dos vías. En la mayoría de los casos, la propia autoridad garante de la justicia laboral, quien confecciona e intercambia estos listados, es una situación que abona a la ya de por sí difícil situación de corrupción. Pero lo que es aún más grave son los efectos que produce, ya que es una conducta que inhibe el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
Por otra, que los empleadores recurran a acciones que estigmatizan a las personas y por lo tanto tienden a ser discriminatorias y replicantes de una transgresión a la esfera individual. El IFAI ha incrementado sus esfuerzos por lograr que prácticas que producen efectos similares dejen de realizarse. Por ello resolvió recientemente un recurso de revisión en el que precisó que una vez concluidos los procedimientos laborales, no existe razón que justifique que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en el caso, continuara difundiendo a través del boletín laboral los datos personales de los trabajadores que fueron parte de dichos juicios. Como se advierte de lo hasta ahora expuesto, es de primordial importancia considerar que el IFAI se ha consolidado como un verdadero ombudsman del derecho de la protección de datos personales. Así, según información de la Dirección General de Sustanciación y Sanción del mismo, ha resuelto 3 recursos relacionados con uso indebido por parte de los empleadores de la información que son titulares de los trabajadores. Esto reafirma la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de garantía que hasta ahora han transitado un camino sinuoso, pero que sin lugar a duda han llegado a buen puerto, así como seguir abonando a la generación de mejores regulaciones que expresen la mayor protección posible para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Saludo a mi compañera del IFAI. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el viaje? ¿Bien? Qué bueno, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por su atención y creo que me excedí un poco en el tiempo, mis disculpas. Las anotaciones que se generen